Bueno, señores, bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a este primer programa de No Somos Famosos, pero sí Importantes. Bienvenido, Carlos León, Anita, allá en Brasil. Bienvenido, Carlos León, venezolano, viviendo en Brasil desde hace cuánto tiempo. 3 años, 7 meses. Ya. Sí, sí, o sea, más o menos, porque yo me acuerdo que tú te fuiste primero que yo. Sí. Bueno, Carlos es politólogo, aunque usted no lo crea, Tú es me vendiste el egresado pasaje. de la Ahora que me acabo de universidad. acordar, perdón. Yo te vendí el pasaje. Ah, de verdad que sí, Mira, bueno, Carlos es politólogo, aunque usted no lo crea, él es egresado de la Universidad Bolivariana de Caracas. Sí. O sea, Carlos, Sí, sí. y así comenzamos la entrevista. La primera pregunta, ¿fue difícil estudiar en la Universidad Bolivariana siendo que todo el mundo conoce tu posición política? Sí, claro, fue mucho más difícil, creo que a partir de la segunda parte de la carrera, porque al principio yo quería era estudiar, yo no estaba, claro, con 19 años, tú no, 20 Ya, años, tú no estás como que, eh, creo yo, cuando quieres formarte profesionalmente no estás en eso de mantener posición política con todo el mundo, ni guindarte a debate. Quieres estudiar y eso es lo que yo quería. Yo había presentado para la Universidad Central y mi cupo salió 3 años, 4 años después para estudiar historia. Entonces nunca pude aprovechar. Y además, porque en la Universidad Central, en esa época en la que yo entré a estudiar, también estaba con problemas de paros consecutivos. Y un error de mi entonces novia, colocó la nota ah, mal en el OPSU y eso me afectó en el índice y de ahí me metí a estudiar porque quería era formarme, no estaba ya. muy familiarizado con todo lo que estaba pasando en el país porque era muy joven, Claro, pero sí pero fue difícil, tenías noción, tenías intenciones como que ibas a ir claro, por las ciencias políticas, ¿no? siempre me gustó el tema de la política y de hecho yo fui en la, en la escuela, en el liceo, fui varias veces presidente de lo que era la Sociedad Bolivariana. Ujú. Y yo no sé por qué de allí me surgió en la cabeza que yo tenía que estar en ese mundo de la política y agarré un camino totalmente diferente porque política es una cosa y ciencia política es otra. Entonces me fui Ujú. por el camino de la política con P mayúscula, que es estudiar esas cosas, entender el poder y Ya, bueno, sí fue duro graduarse. ya, bueno, pero lo lograste, que es lo importante. También. Tú sabes que algo que yo quería comentar sobre eso es que yo recuerdo que los profesores, cuando ya iba después del sexto semestre, séptimo semestre, cuando entraban a la clase por primera vez a dar una clase en un semestre, decían, ah, tú eres Carlos León. O sea, me decían así, como que ya me conocían de algún Wow. lugar, y era cómico porque yo era como el más chamo de todos en el salón y tenía mi grupito el que me protegía, que era gente ya pure, pero me protegía. Siempre se le paré bola a esa gente, eso es lo que te están es metiendo miedo. Oye, Sí, sí. o Bueno, sea, en eso ese pasó tiempo tenías 19 cuando años. estábamos en, no, ya yo tenía como 23. Ya eso pasó cuando ya yo había recorrido bastante la universidad, estaba casi graduándome, faltaba un año. Y Ya. y ya había hecho desastre en la universidad, ya había pegado gritos con profesores, ya me había guindado en varias ocasiones. Eso pasó cuando empezamos en la Simón Rodríguez después a crear otro movimiento. Ah, ok, ok. Ya yo me había soltado, como decimos, ya no creía Ya. en nadie. Bueno. Bueno, gracias a todas las personas que se están conectando. Hola Billy, Dubrasca, bueno, Arturo, que ya se manifestó su inclinación. Bienvenido también. Tino, muchísimas gracias a todos. Bueno, les comento, este programa se llama No Somos Famosos, pero sí importante. Primer programa que hago. Carlos, estás ya nombrado como el padrino del programa, ya por ser el primer invitado. Ah, bueno, Ya, sí. Entonces, les bautizamos. comento, Carlos León, él está viviendo en Brasil y él participó en un programa llamado Achismo, ¿no? Achismo, ¿qué se llama el programa? Fascismo, pronúncialo bien portugués. Se está Fascismo. pegando Ajá. Ajá, achismo, netamente en portugués. Bueno, tuve que ver dos veces el programa para más o menos entender, pero sí entendí algo, pues. Entonces, quisiera que nos explique qué significa achismo.
Mucha gente iba a pensar que era machismo, pero no, no es machismo. Achismo significa, en portugués, es cuando, en portugués existe el verbo achar, que achar es como hallar o pensar o creer sobre algo, es tener una idea formada de algo y esa idea generalmente viene de una opinión propia, no tiene fundamentos. Por lo general son creencias. Entonces, en español la palabra sería creencias sobre algo que no estoy seguro o no estoy seguro de qué es y de qué se trata. Achismos, Mm, entonces, en el programa se trata de que cuando la persona dice en portugués, isso é o meu achismo, es decir, estos son mis ignorancias sobre el asunto, no sé de Venezuela. Y por eso él hace achismo de diferentes temas, achismo sobre medicina forense, achismo sobre política, achismo sobre economía, porque en teoría es para responder dudas que un ciudadano común que no ha estudiado o no ha ido a una universidad podría tener, o aunque haya ido a una universidad no los maneja muy bien. Incluso hay achismos sobre un chofer de Uber, achismos sobre un chofer de ambulancia. Son temas ya. así fuera de la burbuja que, como tú dices, no somos famosos pero importantes. Un chofer de ambulancia es importante, aunque no es Claro. famoso. Entonces, Donde sea famoso, cuentan todas las exacto. cosas de diferentes perfiles profesionales. Ya, y hay una palabrita que me llamó mucho la atención, significa que el presentador, el que te está entrevistando, dijo, sin galera, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Galera. Sin galera, dijo así, sin galera. Oh, yo sé qué cosa es sin galera, dijo así, yo miércoles, yo déjame anotar esa palabra. ¿Qué quiere Galera, decir? Ah, no sé, galera significa gente. gente, ah, ok. Galera, solo la palabra significa gente, pero es galera. ¿Será que Y yo si él dijo me... sin galera, sería sí, mi gente, una cosa así. Pero Ok, son separadas. Sin ya, galera, ya, separado. ya. Ah, ok, ok, ya bien. Bueno, aclarada la duda de esas dos palabritas en portugués. Yo más o menos, eu falo pouco português. Bom, eu trabalhando com meu irmão, não sei. Aí, aí tú me Ah, pero ahí entendiste. va, ahí va, ahí va. Vale, mira, Carlos, y también el título del programa se llamaba Achismo, algo como de Vu Brasil-Venezuela, ¿no? Si no me equivoco. No, el título sería, iba a ser Achismos sobre Venezuela. Ok. Ese sería el título del podcast. Mi sorpresa es, como para muchos también le llamó la atención, que el título terminó siendo Lula o Bolsonaro. Entonces, él tomó una parte de una de las preguntas que me hizo Ujú. y como esa pregunta iba a traer más controversia, utilizó la pregunta como título para atraer a nivel de media, ¿no? De redes sociales y esas cosas al Claro, público brasileño para que entrara a la entrevista. Bueno, a la entrevista, exacto. y Pero la entrevista tiene... se trató de muchas más cosas, no solo de ellos dos, pues, solo fue una sí, pregunta que me claro. hicieron. Bueno, pero que tiene bastante visualizaciones en YouTube en la entrevista. Sí, sí, ya tenía, el Sí, programa tiene generalmente sí. bastante. Mira, Carlos, y otra cosa, hablaste también que en lo que pude entender, porque repito, el programa es netamente en portugués y cuando termine el live voy a tratar de poner el link para que vean. Hablaste también de que en Brasil, cuando tú estabas en Brasil, viste como un déjà vu con respecto a Venezuela, ¿no? Sí, creo que entendí algo así, ¿no? Sí, sí. Porque, ajá, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué pasa allí? Bueno, la pregunta al principio fue si los venezolanos opinábamos en Venezuela, si entre los ciudadanos venezolanos se hacían la pregunta, esto aquí no sirve, esto parece o se va a volver una Cuba. La pregunta que él me quiso hacer fue más o menos esa. Si allá en Venezuela nosotros nos expresábamos de esa misma manera. Y yo le dije, en vez de decirle sí o no, yo dije, el venezolano que está en Brasil, o sea, yo me lo traje inteligentemente de nuevo a Brasil para que no entraran en la polémica de Venezuela, yo le dije, para los venezolanos que están en Brasil, sentimos un déjà vu con lo que pasa en Brasil. Para algunos venezolanos, lo que está pasando en Brasil con toda la tensión política que hay, es un déjà vu porque sentimos que nos recuerda a cuando decíamos esto se va a volver una Cuba o cuando nos alertaban de que Venezuela se iba a volver una Cuba y nosotros no prestábamos mucha atención. Todos somos responsables de no haber prestado esa atención, pero ya era más joven cuando entonces. Y eso fue cuando se destapa la cosa en plena conversación, porque él dice, o sea, ustedes decían que se iban a volver una Cuba
en ese momento. Y allí entró el tema de cuando ellos dicen acá en Brasil que Brasil se puede volver una Venezuela. Y ya, bueno, Claro. ahí el tema se abrió. Ya, claro, Carlos, o sea, te voy a hacer esta pregunta porque me pareció muy curioso. Tú, siendo un venezolano que vive en Brasil y que tienes la libertad, o vamos a decir que podría ser que tienes la libertad de hablar de la política o comparar la política de Brasil con Venezuela, ¿no te da un poquito de miedo? Claro, o sea, por supuesto que da miedo, eh, principalmente en lo personal, que tú sabes que tienes que tener conceptos muy claros, que hay comparaciones que no se pueden hacer. Por ejemplo, hacer una comparación tácita sobre Venezuela-Brasil no es tan viable. Solo en la entrevista se habló de cosas que pasaban en Venezuela y yo lo dejé claro. Yo dije, voy a decir cosas que mientras las escuchen ustedes van a estar pensando en que está definiendo Carlos, Brasil o Venezuela, porque van a ser tan parecidos los fenómenos que pasaron que ustedes van a perder la noción de qué país estoy hablando yo, pero no, nunca olviden que estoy hablando de Venezuela. Entonces, no te puedo decir que caer en esas comparaciones sea lo mejor, uno tiene que tratar de decir qué cosas sucedieron en Venezuela que se parecen a las que suceden en Brasil y por qué esas cosas pueden llevar a ese camino Sí, o conducir. es que a lo largo de la entrevista, y yo lo que pude captar es que a veces hacía comparaciones de Brasil y Venezuela, y yo decía, wow, pero este muchacho está haciendo esas comparaciones y para ver si le extraditan de una. Mira, fuera de aquí, vete de aquí. ¿No te lo Porque a dijo nivel porque político te hay dice? algunas semejanzas, a nivel político hay algunas semejanzas en lo que se desea hacer como proyectos de izquierda. En Venezuela se nos disfrazaron los nombres, pero en qué fue a parar Venezuela? Censura, Ujú. persecución, tenemos una ley de odio, muchas cosas que parecían ser irracionales por allá en el 2007, cuando la política de Venezuela comienza a tornarse más hacia el socialismo, cuando empiezan a hacer con toda la fuerza hacia el socialismo. Nosotros decíamos, no, eso no va a pasar de allí porque Venezuela no lo va a lograr. No, ellos no lo van a lograr implementar en Venezuela y pasó. Bueno, tú, Entonces, cuando yo trato de alertar con las situaciones, es que existe la incredulidad de que no puede pasar en Brasil. Existe la incredulidad. Y la verdad es que ya tú no puedes pensar ni en Brasil o Venezuela, tienes que pensar en América Latina. Y América Latina está cediendo a toda velocidad a la conquista o a la tentación de que lo que dicen los de izquierda es el futuro. Entonces, eh, yo creo que ese ujú. miedo que siento yo lo sienten muchos, no solo venezolanos, hispanos en general, que hoy en día no están en su país. Claro, pero es que te lo digo porque yo estaré en Europa, en España, pero yo a veces, yo suspiro, Dios mío, Dios mío. Entonces, yo se lo digo a muchos españoles pues, de confianza. No, no, tranquilo, que es que si aquí eso se intenta implementar, la Unión Europea va a intervenir y yo como que, bueno, bueno, señor, y está bien, ya, me callo, Claro, yo porque, tengo 3 años en Brasil. Si me preguntas por los 2 años anteriores, cuando Venezuela estaba en boga, cuando la situación de la salida masiva de venezolanos en el 2018, 2019, el surgimiento de Guaidó en el inicio del 2019, 2020, eh, yo pude haber hablado antes, pero no hablé porque hay situaciones que como inmigrante tú también pasas, adaptación, el tema del idioma, miedo, todo eso hasta que tú lo superas y llega un momento en que yo vi a otros venezolanos que también lo están haciendo, que están hablando, entonces yo creo que la opinión de ellos es igual de válida, pero yo creo que yo lo podía hacer diferente. Entonces traté de que cuando lo hiciera fuera pensando en los hechos históricos, en lo que nadie puede cambiar. O sea, no solo lanzar teorías de conspiración, sino hechos históricos que ocurrieron, que están allí, que nadie nos va a cambiar, aunque intenten borrarte la memoria o borrarnos a la memoria como sociedad, y desde allí nadie te va a refutar. ya, claro, no, y también me gustó mucho porque le hiciste como un reencuentro, un resumen de toda la historia contemporánea de Venezuela, ¿no? Y sabes también que me gustó mucho, que mostraste una conducta como muy parcial, ¿eh? Como muy equilibrada, porque hablaste de lo bueno de la quinta,
de la cuarta, y hablaste de lo bueno de la quinta, y hablaste de lo malo de la cuarta, y hablaste de lo malo de la quinta. Porque no hay que tapar el sol con un dedo en Tú los sabes que resultados. habían Hay comentarios muchas cosas. hay comentarios de personas diciendo que yo durante la entrevista que durante, eso eran brasileños diciéndolo, que durante la entrevista yo estuve coqueteando con los dos ambos, con los dos lados, Ujú. para no entrar en conflicto con ninguno, sino que tratar de armonizar y no ganar enemigos de ambos lados. Pero sí, yo creo que luego un amigo me estaba explicando, un amigo que tiene más edad que yo, que ha estudiado más que yo, sobre la historia de Venezuela, y él me dice que, bueno, que luego se puede hacer un video explicando que, basándose en un autor que es Lamas, apellido es Lamas, pero no me acuerdo el nombre ahora, y él dice que en verdad en Venezuela no existió una cuarta república, ni una quinta, mucho menos. Que en Venezuela realmente lo que se hizo fue una renovación de la tercera república, porque lo que significaba la tercera república era el control caudillista del país, y eso Chávez lo representaba muy bien. Y la cuarta república, la llamada cuarta república, lo representaba muy bien porque eran dos grandes partidos o dos partidos repartiéndose los espacios de poder y hasta los territorios de gobernación durante 40 años, y que Chávez Ujú. vino a reformular eso, pero que al final no hubo un cambio estructural importante, sino una repartición más en distribución del poder hacia las mayorías que apoyaban a Chávez, pero realmente que en el fondo de la República no hubo un cambio. Otro ejemplo es que la constitución de Venezuela, la del 99 en adelante, sí, la del 99, ella se crea, pero el Código Civil de Venezuela sigue siendo viejo, sigue siendo de antes de la Constitución. Entonces, tú tienes una Constitución que no te garantiza el debido proceso, sino que quien te lo garantiza es el Código Civil, que es contra Constitución, porque técnicamente no va dentro de esa fórmula. Entonces, habría que formular un nuevo Código Civil, habría que destructurar todo lo que no se ha hecho para poder hablar de una nueva república, y en todo caso sería una cuarta, no una quinta. Sí, eso también, de hecho también hablaste de eso, sobre la creación de la Constitución, ¿no? Y es la pregunta que te voy a hacer. O sea, yo en la universidad, cuando estaba sacando la licenciatura, me tocó hacer un taller sobre el área esa que era obligatorio, no me acuerdo de esa materia, pero era obligatorio para tu poderte graduar, ¿no? Entonces, cuando yo asistía a esa charla, la profesora, la facilitadora, estaba comentando que Venezuela es el segundo país con la mejor constitución a nivel internacional. Y porque la primera la tiene Alemania. Primero está Alemania, segundo está Venezuela, segundo está Francia y tercero México. Tú, como politólogo, como venezolano, ¿qué opinas al respecto de ese comentario? Yo no creo o sea, no te puedo dar una opinión ni siquiera para refutar lo que esa persona dijo. No soy estudioso de las constituciones de los países. Para ella haber dado una opinión como esa, tiene que haber leído, wow, que digo yo que todas las constituciones. Sin embargo, la nuestra, que era mejor que la anterior, yo creo, sí, creo que era mejor que la que tuvo Venezuela, pero lo que pasa es que en Venezuela la constitución también es creada producto de una situación histórica de Venezuela, una desigualdad muy grande que reclamaba un cambio, solo que la constituyente, y entiéndase bien constituyente, que no es lo mismo constitución, la constituyente fue una campaña política de Chávez desde el 96 en adelante, o sí, mucho antes, para llegar al poder en el 98 cuando gana las elecciones. Entonces la constituyente era su arma principal para convencer a la gente que cambiando la constitución iba a haber más comida en las mesas. Y eso a nivel pragmático se logró. Hubo más comida, más empleo, más dinero, la gente tenía casas, tenía viviendas en inicio, pero eso no se debió a la constitución, se debió al petróleo. Entonces la constitución al final hablaba de una redistribución del poder, de garantizar, por ejemplo, el poder ejecutivo que se desempeña de la siguiente forma: el poder ejecutivo nacional, el estatal y el municipal. Al final, quien vendría a irrespetar la constitución sería el propio Maduro, porque empieza a crear protectores en las gobernaciones, a Mm, crear corporaciones para no respetar las instituciones que ya estaban, para irrespetar a los alcaldes, creando otras figuras, ¿no?
Sí. Entonces, allí cuando empiezas a ver esos fenómenos que ocurren en la política, empiezas a ver que la constitución por sí sola no produce respeto. Si la constitución fuera la mejor, esa constitución sería capaz de atajar a la propia violación de derechos humanos y respetar el debido proceso. Si la constitución fuese la mejor, por ejemplo, el día de ayer que el Tribunal Supremo emitió absorción a el policía que mató al joven en las protestas, eso no hubiese ocurrido. Entonces, eh, No hablemos de ¿cómo eso, por puede una... favor. Entonces, no sé si ella sea mejor que otras constituciones en el mundo, pero sé que bajo lo que pasa en Venezuela no es la mejor constitución que tenemos. Otra Sí. cosa rápidamente aquí, No, sí. para finalizar sobre la constitución, es que a los venezolanos se nos olvidó el juramento de Chávez cuando él toma el gobierno y él dice, juro delante de esta moribunda constitución, la constitución anterior. Entonces, hay un politólogo peruano que yo estaba leyendo un comentario interesante. Claro, yo tenía 6 años cuando Chávez se juramenta en esa época, pero que a los venezolanos les pareció tan jocoso lo que él dijo, que caló el discurso en que esa constitución no servía para nada, la anterior, y que había que traer una Mm. nueva. Entonces, se legitima una nueva constitución a nivel de discurso. Pero este politólogo peruano decía, ¿cómo los venezolanos no se dieron cuenta que un tipo elegido democráticamente y en pleno discurso dice sobre la moribunda constitución? Ya el tipo estaba diciendo que él ni siquiera respetaba la constitución actual. ¿Cómo creen ustedes o cómo creyeron los venezolanos que iba a respetar la subsecuente, es decir, la que iba a nacer a partir de allí, que ya estaba creada también? Entonces, es bueno para reflexionar. Claro, pero lo que pasa es que yo diría que en ese momento Venezuela no éramos éramos ignorantes de de lo del tema político, porque al ver la figura de Chávez, acuérdate que Chávez cuando se lanzó a las elecciones, vieron a la figura de Chávez como el Salvador, este es el que lo va a arreglar todo, pues. Y entonces por eso es que mucha gente empezó a votar por él, empezó a votar por Chávez y por eso gana. Porque eso es lo que se vio, pues él es el salvador de Venezuela, porque ya 40 años cansado de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, donde también hubo, porque vuelvo y repito, no hay que tapar eso con un dedo, en la cuarta también hubo muchos problemas, mucha muerte, llega Chávez y todo el mundo como que nada, este es el que lo va a solucionar todo, y por eso es que gana. Sí, Chávez también representa la figura del mínimo común venezolano, que es bravura, rabia, desquite, digamos, Resentimiento, arrechera, ¿no? sí, Sí, no, arrechera también, es llanero, es ajá, bravo, sí, es militar también, tiene carácter, esas características que, digamos, en el perfil venezolano, en el ideario venezolano, siempre ha caracterizado a las personas de poder. Entonces, más allá de que sea bueno o malo, era la figura que faltaba para un pueblo que ya estaba cansado. Era alguien que fuese capaz de tomar el martillo y romper la mesa por la mitad. Eso sucedió y ahí está. sí. Lo que sucedió después o lo que le vino ya es añadidura. Sí, ya ahí lo que sucedió ya sabemos toda la historia. Todavía que no ha tenido final feliz. Mira, entonces hablaste también del año 2002, cuando el paro petrolero, eso fue rudo a las personas que vivimos esos momentos. Buenas noches, Navarro. Le está dando buenas noches Navarro. Saludos a Lucia Bien. allí. Lucia es historiadora brasileña, siempre se ha interesado por el tema de Venezuela. Ah, ok. Saludos allí, Lucia. De hecho, en estos días he estado aprendiendo a bailar salsa. Ah, caramba, Espero- oye, qué bien. Bueno, Sí, sí. les recordamos a los que están conectados que pueden opinar sin ninguna pena, bienvenido. Bueno, sí, estábamos hablando, hablaste sobre el paro petrolero, yo lo viví, yo me acuerdo que yo tenía más o menos como 17 años, 16, 17 años, ese paro petrolero que yo creo que recién mi papá se compraba un carro ¿Cuántos años y tienes tú ahora, pues? yo 35. Ok, está bien, está bien. Porque yo Por tenía en ese momento eh, 9 años. 9 Nueve años. años. Ah, bueno. Bearro, ¿cuántos años tienes tú, pues? 28. Pero yo me acuerdo clarito. Yo me acuerdo cocinar en fogón. Me acuerdo que teníamos que ir a pedir fiado para comprar harina pan. Porque Ah, no no, había no, nada. no. Tampoco Todo. así, Eso fue muy pero duro. sí,
sí hubo muchas restricciones con respecto al paro petrolero, pues por lo menos que se hacían las colas. De hecho, yo me acuerdo que ese año un tío, hermano de mi mamá, se casó y nosotros tuvimos que acompañarlo a él, bueno, un tío, a otro tío político. Hicimos 2 veces la cola para la gasolina, que duramos más o menos como de 8 a 12 horas para la gasolina en Maracay, en Bueno, Maracay. esos viajes que tú que puedes recrear a nivel de combustible, donde, en el estado donde yo crecí, Aragua, que era al sur del Aragua, siempre ha sido muy difícil la llegada del estado allí, ¿no? Es muy difícil. Y allí se cocina con gas en bombona, Ok. entonces no llegaba a esos lugares el gas. Entonces, imagínate tú lo que estás describiendo como colas para comprar el combustible. Nosotros íbamos al monte a buscar leña para meterle al fogón. Entonces, claro, cada parte del país vivió, cada región, la crisis de diferentes maneras. Otra Ya. cosa que vivimos fue tener que moler el maíz porque no llegaba la harina pan en esa Ujú. época, hacer todo desde muy artesanal. Yo lloraba, podrá sonar exagerado y todo, pero de verdad que yo lloraba. Yo no puedo vivir sin harina pan. Es así. Gracias a Dios que aquí en España sí la venden. Pero de verdad, podrá sonar exagerado, pero yo lloraba por la harina. Eso sí, no, en verdad, en verdad. No, no, Sí, no, no, claro, por supuesto. sí, bueno. Bueno, sí, fue un momento muy crítico recordar eso, pero pues, es la historia, hermano. Mira, No, pero también es importante porque allí Chávez toma control total a partir de lo que pasa sobre PDVSA y hoy en qué ves tú a PDVSA. Ahora ves a una industria totalmente acabada, por un lado, y por el otro lado, ves los funcionarios de PDVSA, los trabajadores de PDVSA o ujú, los funcionarios ujú, públicos de PDVSA, esa es sí, la palabra, ahora marchando como el ejército, haciendo entrenamiento militar para proteger la industria. Entonces, lo que tú puedes ver de la intervención de Chávez ahora como resultado es la politización de la industria, de los funcionarios, y ahora lo que se pretende ver es una escuela de militares dentro de la... Ahora el ejército le da clases a los funcionarios que deberían estar más bien pensando en cómo extraer petróleo para sacar el país. Entonces, es ya. una de las cosas que se pueden rescatar como donde más pasó el chavismo. Ya. Gustavo Carrillo dice, aquí en Colombia abunda la harina pan. Oye, qué bueno, valórenla bastante. Mira, mira, Carlos, una cosa que también me llamó mucho la atención cuando tú dices Chávez muere en el 2012, y yo me quedé así, 2012, no, sí, cierto, cierto, es verdad. Ellos proclamaron la muerte de Chávez en el 2013, ¿no? Sí, marzo del 2013. Pero realmente los rumores, diciembre del 2012, es verdad, es cierto, escuálido, chica, tú lo que eres un escuálido, Carlos. Pero Claro, es verdad, porque tienes es razón, lo tienes que, razón. es lo que yo trato de explicar. Puede ser que en efecto él haya muerto como signo vital ese día, en marzo del 2013, pero que él haya hablado, que él haya hecho algo, no está muy claro. O sea, no hay alguien que haya divulgado un video de Chávez fidedigno, Mm, auténtico, del año 2013. Todo lo que se divulgaba era siempre algo medio extraño. Y en Venezuela, que lo hayamos visto en una cadena nacional, cuando era normal ver a Chávez en una cadena nacional, eso es lo que deja muy entredicho que realmente la fecha en la que muere haya sido 2012. Pero como tú bien decías, son comentarios, son opiniones. Yo dije 2012 porque es la fecha en la que Chávez se va de Venezuela, se va a Cuba y desde allí no sí. volvimos a saber de él. No, sí, el dicho que dice, cuando río suena es porque piedras trae, mucha gente decía eso, y no mucha gente de la oposición, mucha gente del oficialismo decía Claro, algo a así. Evo Morales, por ejemplo, Evo Morales fue a visitarlo a Cuba y no lo dejaron ver Y no lo dejaron ver a Chávez. exactamente, Entonces, y exactamente. él se devolvió molesto, muchos líderes se devolvieron molestos porque no dejaron ver a Chávez en Cuba. Entonces, había Exactamente. muchas cosas que uno no sabe. Sí, sí, claro. Mira, Carlos, en esa entrevista también hablaste algo, hiciste también como una comparación sobre la comida. Porque había, no, pues repito, la entrevista que hicieron a Carlos fue netamente en portugués, pero habías dicho algo como que le preguntaste a ellos, sí, pero cuando Lula mandaba,
hubo escasez en las comidas y ellos dijeron no. No sé si me equivoco. Exacto, fue algo como que, eh, ¿cómo decirlo? La parte en esa pregunta es sobre las bolsas de comida que daban en Venezuela. Yo les explicaba que las bolsas de comida tenían productos brasileños. Mm. Entonces, la política pública implementada en Venezuela en base a la alimentación no apoyaba a la empresa privada en su totalidad, sino que fomentaba la importación, algo que seguía eh, dañando a la industria nacional. Y por eso yo les decía que si en el momento en que gobernó Lula, la bolsa, aquí se le llama Bolsa Familia, que es una especie de bolsa de alimentación en Venezuela. Y esa bolsa familia, yo lo que le pregunté a él si la comida que está allí dentro de esa bolsa es hecha en Brasil. Él me respondió que sí. Yo le dije, bueno, la que nos daban en Venezuela no era hecha totalmente en Venezuela, era hecha en Brasil. Y por eso, bueno, cuando se acortan todos los dólares, se acorta toda la industria del dólar para traer esos alimentos o llevarlos a Venezuela, empiezan a sugerir alimentos de mucha peor calidad y mucho más caros para el venezolano. Y no solamente alimentos, también cosas de uso personal, lo que era pasta de dientes, espuma de afeitar y esas cosas. Sí. Sí, bueno, y también comentaste algo sobre lo de que cuando empezaron las expropiaciones, todo eso, que Chávez como que o sea, se volvió loco y o sea, se le salió todo de control. Yo te voy a decir algo y lo confieso totalmente y no me da pena decirlo. No, sí me da pena decirlo, pero tengo que decirlo porque yo creo que es de valiente, pues. Yo, en las segundas elecciones, cuando Chávez se lanzó, yo voté por Chávez, te lo confieso, eso lo sé. Pero, No, yo voté por él en la primera, cuando yo era muy no, chamito. sí. ¿Cómo, cómo vas a votar por la primera entonces? Tú votaste por la primera y ¿en cuántos años tenías tú? No puedes haber votado por la primera. Tenía, sí, tenía que, La claro, pri- Él ganó en el él ganó en el 98. 2012. No, pero después ganó en el 2007, después ganó en el 2012 también. Lo Claro, que pasa es que él se muere. exacto, pero en las segundas elecciones presidenciales, cuando se lanzó, yo voté por él. Pero yo voté por él, no me estoy excusando, sino que estoy dando mi opinión. Yo voté por él fue porque yo había perdido un año en la universidad y él había dicho que iba a crear las universidades bolivarianas, que no sé qué. Y yo, bueno, está bien, voy a votar por él. Y voté. Que de hecho Ah, ok, ok. salí en la misión Sucre. Yo salí en la misión Sucre, pero yo fui un día y no fui más. Bueno, lo que habías comentado era eso, que Chávez se salió de control y también mencionaste algo como que habían presidentes que le decía a Chávez, tranquilízate, hombre, que te estás volviendo loco y él, Claro, obviamente. porque eso, eso, eso es fácil de recordar cuando él salía en las cadenas nacionales con un pito, ¿no? A tocar el pito y decir, Sí. bueno, pito en Argentina significa otra cosa. Pito en Argentina significa como que es pene, una cosa así. Entonces, cuando en Argentina dice soplapito, entiendo otra cosa el argentino. Entonces, no sé ahora cómo se le dice allá correctamente al pito, ¿no? Pero él salía, aquí en Brasil se dice apito, apito, creo que era. Aquí también se le Entonces dice él salía apito. pitando, ¿no? Él salía Ajá. pitando la cosa y decía que esta está expropiada, y no solo para beneficios empresariales, sino también hay un video, por ejemplo, cuando él está con Elías Agua en el centro, en la Candelaria, creo que, y él va viendo los edificios y dice, expropiese, allí vivía Bolívar, allá está Sí. la casa de Bolívar, no sé qué cosa. Entonces empezaron a expropiar hasta edificios de viviendas para ellos hacer bueno, lo que querían. Y otra cosa que tú decías sobre, eh, ahí estoy viendo DAS, punto 23, ya preguntaba si yo era de Puerto Ordaz, ahora que lo estoy viendo el usuario, Dubrasca. nuevamente yo soy de Caracas, No, no, dura, Dubrasca, yo él es soy de de... Caracas. Lo que pasa es que Carlos y yo nos conocimos en la universidad cuando yo vivía en Caracas. Así es. Bueno, volviendo al tema del pito. Entonces, él se había salido un poco de control, pero también porque ya estaba en un liderazgo muy irrefutable, porque la oposición estaba totalmente disminuida, habían incentivado la división dentro de los sectores de oposición y él estaba muy confiado. Entonces, expropiaron y para expropiar era parte de la correlación que necesitaba para sustentar el proyecto, el primer plan nacional socialista,
y luego el segundo Plan Nacional Socialista. Entonces, eh, si estabas hablando de un plan socialista, quiere decir que las expropiaciones son parte de ese plan. ¿Por qué? Porque lo que quiere es supuestamente repatriarlas y diversificar o dar esa riqueza al país. Lo que vimos después fue totalmente lo opuesto. Esas empresas fueron entregadas a emprendedores, a empresas estatales para que administraran, las quebraron. Entre Hoy comillas. en día ese dinero no ha aparecido. Entonces, cuando hablamos de que si votamos o no votamos por Chávez, te da aún más argumento para ser de oposición, porque tú dices, yo voté por ese carajo. Entonces, mi voto me interesa y mi voto es importante. Por lo tanto, yo reclamo y yo soy opuesto a lo que está pasando en Venezuela, porque yo cuando voté creía en un proyecto. Y nos han traicionado, nos engañaron. Y sí, nos engañaron, hay que admitirlo. El venezolano también tiene que admitir que hemos sido víctimas de engaño. Claro, exacto, por supuesto. Esa gente tiene es fácil de, no sé, tiene un don para manipular a la gente. Pero bueno, fui engañado, sí, realmente, fui engañado. No, pero bueno, ya después cuando empezaron las expropiaciones, la delincuencia empezó a subir, ya ahí me di cuenta yo no, ya esto no puede suceder. Bueno, y otra cosa que tú puedes sacar las expropiaciones no solo del hecho eh, ejecutivo de él como presidente de ordenarlas o a través de los ministerios actuar en forma de representación del gobierno y expropiar, sino que es un símbolo, la expropiación es un símbolo que se traslada al consciente colectivo de una forma en la que la gente dice que eso no es tuyo, eso es del Estado, eso es de todos. Eh, un ejemplo de eso son los videos. Hoy, casualmente, divulgué un video donde están entrando a los apartamentos que no tienen propietarios en Venezuela y se los están agarrando, los de los consejos comunales o la gente. ¿Y cuál es el emblema? Bueno, hay que expropiar esto porque los propietarios o los dueños, valga la redundancia, no están aquí. Entonces, el fenómeno no es solo lo que está mientras Chávez vive, es lo que genera él con la actitud despertar en personas que sí, que no tuvieron la oportunidad de comprarse una casa y una cosa, un carro, estudiar, es hacerle sentir a esas personas que ellos no tienen eso porque alguien se los estaba quitando. Y por eso hay que expropiar o hay que quitarle la casa al que tiene dos. Entonces allí yo veo que esa ceguera de la que fue víctima el venezolano, hoy en día es muy difícil arrancarla cuando ves cosas como esa, cuando ves consejos comunales, representación del Estado, Ujú. el Consejo Comunal como una instancia política, él mismo actuando como ente expropiador sin papel en mano. Entonces, claro, sobre una población que no está ávida de información y documentada en cómo defenderse delante de esta violencia, y bueno, terminan apropiándose. Justamente hoy yo compartí esa información y me escribió una profesora venezolana que está acá en Brasil y como testimonio me dijo, mira, yo me vine en 2017 y un mes después, bueno, no me dijo el año realmente, me dijo, un mes después de que me vine a Brasil, me expropiaron mi apartamento. Es decir, si hoy quisiera volver a Venezuela con mis dos hijos, no tengo a dónde vivir. No, Entonces, esto es algo que pasa en Venezuela, que pasó mucho. Y bueno, lamentable. Mira, por lo menos Yeliani, mi hermana, hola, ¿cómo estás? Dice, eso está pasando ahorita en el Doral. El Doral es una residencia que queda en Puerto La Cruz y dice que el Consejo Comunal está agarrando unos apartamentos que están solos. O sea, porque ellos le da la gana de agarrarlos, pues. ese es el que divulgué hoy. Ese es el que divulgué hoy. Ah, bueno, Y de imagínate. hecho, una de las chicas, las que está grabando, le dice a la persona, ese apartamento sí tiene dueño. De hecho, el dueño está en el grupo de WhatsApp del condominio. Ujú. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que se ve como una grosería descarada, ¿me entiendes? Cuando tú ves que algo está mal, tú Y no como hacen venezolano, nada. y no hacen nada, pero tú tampoco puedes hacer algo, ¿me entiendes? Exacto, Porque tú exacto. dices, coño, pero es que si hago algo, va a haber represalias, va a haber esto, me van a perseguir, va a haber asedio por un bien material, que el dueño no está ni siquiera en el país. Entonces la gente empieza a sacar cuentas rápido y lo que dice es mejor quedarse callado. Entonces, ¿eso a qué te recuerda? A las mejores épocas de dictaduras, de Gómez, a la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Te recuerda esos momentos en los que, bueno, lo mejor era quedarse callado? Ah, mira, pero la propietaria, según Giuliani, dice, gracias a Dios, la propietaria logró,
con los documentos de la propiedad. Bueno, pero por lo menos está bien. ¿Ves? Fíjate, pero también, tú sabes que hay mucha gente que dice que todo lo que está sucediendo en Venezuela es como que la consecuencia del gobierno de Chávez. ¿Tú piensas eso? Todo, todo, y esto fue algo que me dijeron después del video, me lo dijo un amigo venezolano, por cierto, que es de filosofía. Y es algo que yo tenía que haberlo llevado a la entrevista como filosofía política y no me pasó por la mente, yo creo que por estar en vivo. El hombre es igual a la consecuencia, a la circunstancia, perdón. Hombre es igual a la circunstancia. Entonces, Chávez precursa muchas cosas. Chávez crea cosas que luego tomaron cuerpo. Lo mejor que le pasó a Chávez delante de todo el desastre es que no está presente, pero él no, eso no le quita la responsabilidad. Tú lo puedes juzgar como responsable y culpable de que de las expropiaciones, de no haber planificado el país para una diversificación económica, es decir, que no fuésemos dependientes del rentismo petrolero, cuando él mismo llegó criticando eso al gobierno, de Sí. que en Venezuela había que ganar del petróleo, pero invertir en otras industrias generadoras como el turismo, como la producción nacional, hidrocarburos. Él no lo hizo, ¿ok? Entonces, él muere sin ver un sueño que por su cabeza pasaba llamado socialismo bolivariano. Pero luego lo que viene Maduro es lo que te digo, el hombre es igual a las circunstancias. Maduro toma algo, una torta y una piñata en la que ahora no hay nadie, como Diosdado Cabello mismo lo dijo, estando Chávez en el cuartel militar siendo velado, el mismo Maduro dijo, el mismo Diosdado, la persona que nos contenía, el muro de contención que aguantaba esta revolución, acaba de morir. Ahora nadie nos protege. Se lo dijo a la oposición en la Asamblea Nacional. Y a la gente se lo olvida. Y él lo dijo en cadena nacional. Aquí el que paraba todo este muro se acaba de morir. Así que, en cierta forma, no estoy quitando responsabilidad de Chávez, pero estoy diciendo que Chávez necesitaba esa oposición. El madurismo con Diosdado se da cuenta que ya no necesitan una oposición. Ellos pueden crear y deshacer cuando les da la gana. Hoy en día lo estamos Lo viendo. están haciendo, Entonces sí, claro. ya ellos hace 6 años, 8 años, 2012, 2013, ya lo decían. Aquí se les acabó la fiesta. Entonces, Chávez lo que deja es una piñata que lo que hay dentro es dólares. Chávez no deja una piñata que lo que hay dentro es un país con recursos para desarrollo. No, lo que deja es dólares Dólares, y la oro, propiedad diamantes, todo. sobre una renta llamada petróleo, que les duró poco también, porque luego vino la caída de los precios del petróleo. Ya Ujú. estaba sufriendo Chávez de eso, con la caída de los dólares, del petróleo, pero, pero yo no le quitaría responsabilidad, sin duda alguna, y cada uno tiene que responder por lo que hizo. Chávez por haber sembrado el odio en el país y Maduro por haber incrementado la violación de derechos humanos. Que de hecho, el presentador te dice a ti que dicen que Chávez tenía más autoridad. Obviamente, es obvio, Chávez tenía más autoridad. Ahorita Maduro lo que es una imagen. ¿Imagen por qué? Porque Chávez, antes de irse a Cuba, él dice, voten por Maduro. Entonces ya la gente decía, no, hay que votar por Maduro y hay que hacerle caso y hay que defender a Maduro. O sea, ya Chávez prácticamente lo nombró a él. Por eso es que él llega a la presidencia, porque Chávez, antes de irse a Cuba, lo dijo. Pero por eso digo, obviamente, más Chávez era el que tenía más, era autoridad, era más auténtico, pero Maduro es simplemente la figura de un presidente en Venezuela. Así de sencillo. Le guste a quien le No, y guste, ¿viste? A quien le guste. Así, de uno. hay algo que yo dije en la entrevista también, que la gente vota tocada por la parte emocional y todo aquello, lo cual te hace pensar que, por supuesto, fue pensado desde el principio, todo, eh, porque después ya el título político que le dan a Chávez, comandante eterno, Comandante tú empiezas a supremo, ver cómo, supremo. exacto, porque las revoluciones necesitan un héroe, y un héroe grande, como Mao Zedong, como en Corea con Kim Jong primero, Kim Sí. Jong-un primero, entonces en Cuba con el Che Guevara, luego Fidel. Entonces, las revoluciones no se pueden quedar sin héroes muertos. No necesita héroes vivos, los necesita muertos, porque es la única forma en la que puedes apelar a la parte sentimental de un pueblo que no tiene herramientas para debatir a nivel
a nivel político y mucho menos en la toma de decisiones sobre el destino de un país. Entonces, es preparado, sí es preparado, porque el propio Chávez dice que entrega toda su responsabilidad y pide al país. Él no le pide a la población venezolana, él dice, pido que voten por Maduro. Entonces, es como un deber que él nos deja a nosotros, aunque no estuviéramos de acuerdo. Es como que él dice, no voten por lo, voten por Maduro. Ujú. Exactamente. Y también hablaste sobre el cierre de RCTV, que aquí y en Venezuela, y yo estando en Venezuela, mucha gente me tildó de chavista por eso, pero yo soy un tipo de persona que yo no estoy ni con la oposición ni con el gobierno, pero el cierre de RCTV es un tema que mucha gente criticó. Sé que RCTV producía 4 novelas en comparación con Venevisión que producía una sola. Y al cerrarse RCTV, ese poco de actores, ese poco de productores, animadores, quedan sin trabajo. Pues, y aquí es donde viene la crisis de la crisis artística, vamos a llamarlo así, pues. Pero yo que estuve en ese mundo, yo te digo sinceramente, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, ni lo estaré, pero yo sí estoy de acuerdo con el cierre de RCTV. ¿Por qué? Porque RCTV se las traía. O sea, RCTV era que de hecho yo creo que, mira, si este video se viraliza, tú me vas a ver mañana destruido en las redes sociales. No, de verdad, RCTV era una empresa que mal pagaba a las personas, mal pagaba a sus empleados. Pero ¿qué pasa? Sí, Lo pero es que que te no la digo. cierran por eso. Claro, No la las, cierran con la guerra que RCTV le tenía al gobierno. Pero te digo, a cada cochino le llega su sábado. Vamos a, y a otra ver. cosa, el cierre, no sé, no recuerdo ahora, en verdad, pero una cosa es cierre, eh, eh, autoritariamente, y la otra es la no renovación de la concesión, que fue lo que Ujú. pasó con RCTV. No se renovó la concesión, se le dejó. Entonces, cuando empiezas a ver, realmente el chavismo le dejó usufruir por mucho tiempo hasta que no renovarle la concesión. Entonces, es válido que tú digas eh, que no, que no estás Mira, de acuerdo. Sin deja, embargo, deja, yo lo que... disculpa que te interrumpa. Mira, ya salió la primera, ¿eh? Ya dijo, Ronald, ¿qué es eso? Ya salió, ya te digo, mañana yo salgo No, destruido en las redes sociales. yo digo que no, no estoy de acuerdo con el cierre. Yo sí te digo, tú estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, porque representaba una especie de medio de comunicación. ¿Okay? Si el gobierno estaba en contra de algo del medio de comunicación, era denunciarlo, comprobarlo y listo. Sin embargo, si el gobierno representaba a la clase trabajadora, esto quiero que lo pienses, si el gobierno representaba a la clase trabajadora, ¿qué crees que logró con el cierre del canal? Nada más, Dejar a miles, dejar claro, a por miles de supuesto. personas sin empleo. Entonces, Eso sí, la claro. reflexión es, ¿le interesaba a este gobierno o a aquel gobierno la clase trabajadora? Le interesaba un pepino. ¿Ok? Mm. Entonces, lo que le interesaba era el producto político que arrojaba el cierre la, del canal de RCTV. Y, por supuesto, el mensaje que enviaba con esto a otros canales de televisión, que era, bueno, acoplarse a la Sí, línea claro. de entonces. Que lo hicieron, Venevisión, Televen lo hicieron. Yo como que bueno, está bien, vamos a agarrar mínimo, vamos a poner nuestras barbas en remojo porque si no nos van a cerrar. Es, Saludos a Nelson desde Cataluña. Hola Nelson. Tú sabes que Nelson es dirigente del Partido Popular aquí en España. es venezolano. Sí, él es venezolano. Él estaba viviendo aquí en Opa. Salamanca, pero ahora se fue para Barcelona. Bueno, ¿y cuándo se va a lanzar alcalde? Bueno, no sé, ahí está, pero siempre está en esa lucha y pasando publicidad, propaganda. Él es fan de Leopoldo. Uh -huh. Mira, las personas que están conectadas, que están ahí, pueden opinar. Si tienen alguna pregunta para Carlos, háganla. Nosotros la vamos a contestar. Hablaste de la diáspora, Carlos, también. Yo estuve investigando y el último censo del 2018 creo que fueron 4.800, 4.800.000 de venezolanos que se fueron de Venezuela. O sea que yo ahí no estoy incluido en ese último censo,
porque yo me fui en el Así es. 2019. Imagínate cuántas personas Sí, sí. se han ido. No, el censo, el último que se hizo, creo que eh, la previsión de este año 2021, creo que fue en mayo, ya había pasado los 6 millones. Estábamos en 6 millones 600.000, una cosa así. Y ya en Brasil hay 260.000. 6 millones 300 o 700, una cosa así, pero ya pasamos la barrera de los 600, de los 6 millones. Y Wow. En Brasil ya hay alrededor de 267.000 venezolanos, más los que están ilegales todavía, los que no se han podido documentar, que están en la región frontera sobre todo. Y la previsión es que antes de enero, sobre todo por las elecciones que van a haber ahorita en noviembre en Venezuela, produzca otra salida masiva de venezolanos. Es la previsión de que termine de pasar la barrera de los 700.000, Lo más de los probable, 7 sí. millones, perdón. Lo más probable. Eso me hace acordar de la época de la campaña, cuando Capriles había sacado 7.200.000 y algo de mil votos. Ujú. Entonces, mira, a ver, salimos los 7 millones que habían votado por Capriles. Ah, para que tú Estamos veas. fuera. Vamos a elegir Además, presidente afuera y nos quedamos con Guayana. las matemáticas no se pegan. Uno más uno es dos y ya. Y ya está. Mira, Carlos, también le estabas diciendo a... Ah, creo que uno había una persona, porque en la entrevista, para los que no han visto la entrevista de Carlos, había una persona que estaba en off que también te hacía preguntas, Ujú. ¿no? Y yo creo que esa persona te dijo, pero ¿por qué te vienes a Brasil? Creo que fue que te comentó algo así, ¿no? Que tú le dijiste, no, que En- yo quiero, porque yo quería vivir en un país tranquilo, pero tranquilo ¿en qué sentido? Porque, o sea, si nos vamos a la parte de la delincuencia, Brasil es peligroso también. bueno, sí, hay estados duros, hay municipios duros, por eso yo no me vine a cualquier municipio. Yo me vine a uno que está bien colocado en el ranking de mejores ciudades para vivir en Brasil. Entonces, es un consejo que le doy a cualquiera que vaya a venir a vivir, buscar qué mejores ciudades en Brasil para vivir. Ok. No Tú estás recuerdo en la Sao pregunta, Paulo. pero sí recuerdo, no recuerdo quién hizo la pregunta de ellos, pero sí me acuerdo que di esa respuesta, Ah, que pero fue tú estás en Sao pensando Paulo. en el estilo de vida. Sí, O San sea, Pablo, la ciudad se llama San José de los Campos, una ciudad al interior. y es relativamente tranquila en el tema de la delincuencia. Sí, 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 aquí donde yo estoy, en mi vida, aquí en los 3 años he escuchado yo un disparo. Aquí. Te estoy hablando de una cosa, yo sé que donde tú estás tampoco habrás escuchado un disparo, ¿no? No quiero ser demagogo con esto, Bueno, un pero disparo una vez al año, algo así. bueno, Hace aquí poco aquí en muy Santa tranquilo. Marta hubo un tiroteo, pero más que todo por cosas de droga y eso. Mira, aquí Yeliani comenta, Yeliani Rivas. Yeliani es tu hermana, ¿no? Sí. Y Ok, Elian. saludos allá, Yeliani, saludos. Sí, Elian. O Todos sea, los políticos de este país son una mierda, imagino, tomando whisky en México y gozando una bola de la desgracia del venezolano. Estoy de acuerdo contigo, Yeliani. No puedo estar más de sí. acuerdo contigo porque no estoy presente. Mira, Mira, Nelson te primera justicia pregunta. para abajo, dice Nelson, Ajá, ¿no? Primero Nelson. justicia para abajo porque no está de acuerdo con Guaidó y Leopoldo. Qué cosas. Bueno, Nelson, es verdad, tienes razón en defender a tu partido. ¿Qué podrías hacer tú? Perteneces a ese partido, no puedes decir lo contrario, pero como oposición entran en el mismo saco, Sí, claro. No, lamentablemente. y también Nelson te pregunta que cómo es Río. Río de Janeiro. Yo fui a Río de Janeiro por una semana, no estuve mucho tiempo, pero me pareció, yo te digo que volví como contento. No sé, es una ciudad que te cambia la energía, la gente es totalmente diferente a lo que ves aquí en Sao Paulo. Son gente que Ya. está socialmente y culturalmente adaptados al turista, entonces cuando ya te ven, cuando te escuchan que hablas diferente, ya Fuiste te al atrae. Cristo Por Redentor. supuesto, también, sí, sí. Ah, ok. Muy acogedora Río de Janeiro y sin embargo Río de Janeiro dicen que es más, según los datos, es un poco más peligrosa que Que Sao Sao Paulo. Paulo. Ya, Pero mira, yo caminé a pies por todos esos lugares y no me pasó nada. ya. Mira, Carlos, y ¿tú te acuerdas cuando hubo las elecciones creo que fue para elegir la Asamblea Nacional, que mucha gente no fue a votar? ¿Te acuerdas? O me equivoco que fue cuando la oposición dijo, mira, no salgan a votar, que nadie salió a votar. Y por eso ganó Eso fue, eso fue en 2005, sí. En 2005 Ajá, fue la elección,
pero yo estaba muy chamo. En verdad, yo sé, yo no me acuerdo del discurso que ellos dieron, yo a través de la lectura que hice fue que es que entendí. Pero sí entendí que, que ese movimiento de la oposición dañó a la oposición Ujú, porque generó mucho más división y produjo en el país lo que sería el acomodamiento legal, la estructura legal que Chávez necesitaba para poder dar fuerza a lo que más adelante intentaría hacer como el referéndum al que le dijimos no, aunque al que se le dijo no porque yo todavía era muy niño, pero el Estado socialista y todas esas cosas, toda esa argumentación legal se sustenta a partir de que en la asamblea había una mayoría a favor del gobierno. Entonces todo lo que mandaba Chávez era fe, no era bendición. Aquí todo se dice que sí. sí, exacto. Mira, y también comentaste sobre los sobrinos de Cilia Flores. Yo no me acordaba de eso. Sí, Yo, sí, claro. yo- Eso fue, mira, en la universidad, en la Bolivariana, eso fue, eh, yo recuerdo un imagínate. amigo, sí, un gran amigo que se lo dijo un profesor así, pero fuerte, le dijo, mira, pero ya va, perdóname, pero él se lo dijo así tajante. Un gobierno revolucionario se para en ese micrófono y dice, mira, bueno, lo que está pasando aquí es ta, 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 ta. Si se va a lavar las manos, se las lava, pero le da la cara al país porque son revolucionarios. A Chávez no lo agarraron, en 27 segundos dijo lo que dijo, pero lo dijo, dio la cara. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos que no son revolucionarios, que no le dan la cara al país para decir qué está pasando con esas personas que están siendo jugadas por narcotráfico en otro país? Entonces, por eso es que se le asocia a una narcotiranía, narcodictadura, Ujú, sí, no, que ya por todo lo que ha están requete sucedido. demostrado que son personas que ya son políticos que están relacionados con la droga. Sí, que era, que vuelvo y les digo, le guste a quien le guste. Eso es así. Sí, claro. No, no, de verdad. Yo gozo diciendo eso. Mira, a mí me gustó mucho, me dio mucha risa el gesto que dijo el presentador cuando tú estabas colocando el ejemplo del pan, que dijiste que costaba 50 reales un pan pequeño. Y él, ¡ah! Eso sí, 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 50 reales aquí es plata. ¿Cuánto es 50 reales Son más o 10 menos? dólares, $10. O sea, que vendría siendo como por aquí, perro, sí. Vendría siendo aquí en España como como si 8 euros. 11 12 no, más. 11 12 No, dólares. El el euro, euro es ah, no, sí, cierto, más. cierto. Sí, como 8 euros. Ocho Ujú. como 8 Imagínate un pan en 8,5. 8 euros, pues. Loco, no, demasiado. Si eso vale aquí 0,43 creo. Sí. Bueno, más o menos era esa la cuenta que yo estaba sacando. La barra sale como en 0,60. Y hay otro que se llama baguette que sale como 0,40, 0,45 por ahí. Imagínate tú, estás loco. No, hermano. Epa. Bueno, pero es la triste realidad. Mira, también eso, un tema que me gustó mucho cuando tú estabas explicando de dónde salían los dólares. O sea, que dijiste de dónde están entrando los dólares. eh, cuando hiciste, cuando entraste al tema del bloqueo de Estados Unidos, ¿de dónde salen los dólares? ¿Nos podrías explicar un poquito de nuevo eso? Porque de verdad que sí me gustó cómo lo explicaste, se entendió mucho. Tú sabes que aquí voy a tomar parte de esa pregunta para explicar otra cosa. Yo en el video dije, a mí se me preguntó nuevamente, ya yo había respondido y nuevamente se me preguntó si Estados Unidos no hubiese hecho el embargo a Venezuela, Venezuela estaría hoy en la situación en la que está, sí o no. Yo respondí probablemente, pero quiero explicar ese probablemente primero que todo. Eh, yo me refería más bien a que si Venezuela no hubiese perdido la capacidad adquisitiva que tenía a través del petróleo, todavía no hubiese llegado a lo que pasaba, pero que tarde o temprano iba a pasar el quiebre de la industria nacional porque no estaba diversificada. Era esa más o menos la respuesta en modo amplio, lo que yo debería haber dicho. Dije probablemente se puede entender muchas cosas, pero me refería, porque ya lo había dicho en ocasiones anteriores, a que al no estar la economía diversa, era inevitable que, aunque Estados Unidos bloqueara o no bloqueara, Venezuela iba a quedar en la situación en la que está, incluso por un detalle de fecha, que a la gente también se le olvida. La primera sanción que la hace Obama dice, decreta a Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y eso fue en 2014, creo que me acuerdo que fue esa fecha. Ya Chávez estaba muerto, para empezar por ahí.
Ya en Venezuela se estaba sintiendo lo duro de la economía, los primeros años de Maduro, Sí. que estaba muy difícil, el precio del dólar por ahí encima. Entonces ya Venezuela venía en picada. Y las sanciones empiezan a funcionarios en el 2017, 2016, creo que por allí. Bueno, eso lo de la salida del dólar, por supuesto que a mí me causa mucha suspicacia, porque, y yo dije en el video que, bueno, estaban saliendo los 40.000 millones de dólares que faltaban de Cadivi, que se los habían llevado cuando el anterior presidente y ministro de Economía, Jorge, ay Dios mío, el nombre es Jorge, déjame buscarlo aquí rapidito, Ok. eh, en Google, ministro de Economía, Jorge, bueno, a ver, de ministro de Planificación también, eh, Porque, Jorge Giordani, pero Jorge Giordani, ese Jorge Giordani no es ahorita un preso político, ¿no? yo creo que no es preso No, político, porque pero él había denunciado. hay un ministro, pero creo que es de infraestructura, no recuerdo el nombre ahorita, que ahorita es preso político. Creo que se rebeló y lo metieron preso, ¿no? Ah, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo de ese ministro. Sí sé que Rafael Ramírez, que fue ministro de presidente de PDVSA, está Ujú. afuera también. Sí. Y Jorge Giordani, pero Jorge Giordani, Rangel, Ramírez, Héctor Navarro, son ministros que eran de Chávez. ¿No? Entonces, claro, cuando Maduro empieza a hacer esos cambios ministeriales, cambia o busca de colocar en posiciones menos decisivas a estos ministros y allí comienza, bueno, una quiebre de poder. Pero este ministro Giordani en ese momento, él decía que, bueno, denunciaba la pérdida de esos millones de dólares de Cadivi, la fuga de esos capitales por el maletín los maletines de empresa o la empresa de maletín, perdón. Y Maduro prometía que iba a divulgar la lista de esas empresas maletines, cosa que nunca hizo. Entonces, Ujú. te lleva a preguntarte de dónde está y cómo está circulando el dólar en Venezuela, una moneda que ellos, por otro lado, dicen que tienen sanciones para comercializar en dólares. Entonces, es otra cosa que se compra y se vende con el mismo discurso. Ya. La respuesta no la tengo, ¿no? Porque eso fue lo que me preguntaron en el video, y que, Sí, sí. mas você sabe a respuesta, ¿no? En portugués, você sabe. Yo digo, no sé. Yo lo que sé es que, bueno, tal vez, claro, no le dije así, yo dije, bueno, están saliendo los 40.000 millones de dólares que se perdieron en el pasado. Eso fue lo que yo dije. Sí, exactamente, sí, sí. Eso fue lo que dijiste algo de los 40 millones de dólares, sí. Eso sí, sí se te escuchó. Mira, y una cosa que me dio mucha gracia fue cuando dijiste que estabas tocando el tema del racismo y dijiste que en Venezuela nunca se ha visto cosas del racismo, pues, pero sin embargo cuando tú llegaste a Brasil a ti te preguntaron de qué color era la piel tuya, que si era pardo, si era morena, si era... ¿Y es verdad eso? Ujú. ¿Es Mira, cierto tú eso? sabes que, ajá, sí, aquí hay formularios donde te piden raza, incluso te piden si te dan formularios en las universidades. Por ejemplo, cuando tú te vas a postular a una universidad, hay formularios que dicen donde tú te autodeclaras negro o te autodeclaras pardo o mulato o indígena. ¿Qué Entonces tú como tal? que formalizas, sí, es una cosa que yo digo que en Venezuela no se ha visto, pues lo que te digo, cuando tú problematizas un problema, valga la redundancia, o problematizas un hecho biológico como el color de la piel, realmente el objetivo es político, realmente el objetivo es confrontar esa población de la sociedad y decir que ella es negra y ella ha sido dejada por la población blanca, que ha sufrido históricamente en la colonia, sí, y por supuesto hay racismo en el mundo, no estoy negándolo, pero que en nuestra sociedad venezolana llamar negro a alguien es normal, que te Exacto. digan negrito, que te Sí, digan mi color. catira, que te digan catire, Sí, que te mi digan color. moreno, flaca, epa, gordo. Entonces, esas cosas para nuestra sociedad en Venezuela nunca, y por eso yo dije la respuesta, nunca representaron un sinónimo de agresión, ¿no? Ujú. Sin embargo, verlo acá en Brasil te hace cambiar un poco la perspectiva, pero me da un poco de miedo que lo lleven y que ahora intenten jugar con eso en Venezuela. Fíjate, imagínate tú, de Brasil yo nunca me lo esperaba. O sea, yo te podría decir, me lo esperaba de Guyana.
de qué sé yo, no sé, de Puerto No, es Rico. que aquí la población negra y es grande. Creo que es mayor. Sí, claro, pero, o sea, tú para entrar a una universidad, mira, ajá, pero tú eres blanco o eres negro. ¿Qué coño te Sí, importa eso? exacto. De hecho, aquí hay un programa que se llama cuotas. Y ese programa lo que hace es que de tantos cupos, un porcentaje es para negros. ¿Ok? Entonces, sí, sí, te lo juro, te lo juro. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, un formulario para maestría. Y el formulario dice lo siguiente, te lo leo para que esté en portugués. Pero el formulario dice algo como que, mira, 25% de las vacantes son reservadas para negros, entre paréntesis, negros o mulatos o pardos y o indígenas. Estas son distribuidas de manera proporcional. Ok. ¿Qué más dices? Pero bueno, ahí tú ves en el Sí, formulario de está. esa universidad. Es normal, aquí se ha visto como algo normal. En Venezuela, No, tú te ganas el cupo, no porque sea el color, no, sino que eres inteligente y tienes exacto. los méritos necesarios. Claro. De hecho, Pero bueno, ya eso es algo aquí de Brasil. yo vi en Instagram un testimonio de un negrito. Creo que el chamo era no sé si era de Angola o de Argelia, uno de esos dos. Entonces, él vivió en Maracaibo y él estaba diciendo que la primera vez que él le dijeron negro en Venezuela, él se confundió porque parece ser él le agarró la pelota a una niña y la señora, él le da la pelota y la señora dice, gracias, mi negro. Pero él al escuchar a la señora que dice, mi negro, él lo tomó como un insulto, pero cuando él vio el gesto en la cara de la señora, fue algo como que agradeciendo y él se confundió todo. Entonces fue que poco a poco él pudo relacionarse con la gente, con los maracuchos, me imagino, fue que pudieron explicarle, no, mira, lo que tú estás diciendo, pues no, mira, que un negrito es un halago, o sea, te están diciendo más bien cariño. Sí, Entonces, sí, y una cosa que me dio mucha risa porque él me dice que él tenía como 100 sobrenombres, que le decían manguetecho, trapo de mecánico, y yo, mira, eso yo me cuadré la risa cuando él empezó a decir esa cosa. Al final les dice que, mira, gente como venezolanos yo no le he conocido, pues, y por eso dije, hiciste el comentario ese del formulario, y me acordé del video de que vi. bueno, hay una canción, por ejemplo, de Celia Cruz y Oscar de León que en el medio de los soneos, de las frases improvisadas en la salsa, ellos, Oscar de León le dice, con mucho sabor, mi negra. Se trataba a Celia Cruz de mi negra, como todo el mundo la Sí, trataba, y tú exacto. nunca viste, bueno, no sé, pero yo nunca vi a Celia Cruz reclamando, Que era bien quejándose llamada, de sí, que la trataran exacto. de negra, y ella es cubana. Es cubana, claro. Sí, fue cubana. Mira, Carlos, se me está acabando el tiempo ya va. Y la última pregunta es que también eso sí, sí no lo entendí. Lo único que entendí fue que hablaste sobre unos libros azules y unos libros verdes, que Cuba tiene libros azules, el otro país tiene libros verdes y Venezuela hay libros verdes, azul, rojo, amarillo, morado. No entendí. Eso sí no lo entendí. Eso sí no entendí lo que dijiste. Bueno, fue una forma de poner ejemplos de que toda revolución tiene una producción ideológica, una ampliación ideológica a través de la producción de libros. Y estos libros son una línea de reflexiones políticas, no sé, abstractas de los líderes. Yo aquí te anoté algunos ejemplos aquí están de este lado. El libro rojo de Mao Zedong, China, el libro verde de Gaddafi, el libro azul de Chávez. En Cuba hay otro, pero no sé si es el libro verde, no recuerdo. Pero en Venezuela Chávez sacó el libro azul y después sacó el libro rojo. Ok, Ya. entonces el Y libro ahorita, azul él lo escribió, creo que estaba en la cárcel, no recuerdo con precisión cuándo lo escribe, pero él ya lo había escrito antes de ser presidente. Y el libro rojo lo escribe ya una vez siendo presidente. Incluso él comienza a quejarse, eso fue como en el 2007, 2008, que él anuncia eso. 2010 el libro está listo, es un libro pequeño, tú lo puedes buscar en Google para que tú veas. Y hay que leerlo, incluso uno tiene que leer las cosas para que entiendas lo que se estaba haciendo en Venezuela. Lo que pasa es que la gente como venía de Chávez no le prestaba no atención, me no le parece paraba bola. exacto. Sí, sí, Entonces ahí está. eso es un gran error que cometemos nosotros también. Bueno, entonces hay que leer eso para entender lo que se estaba haciendo. Y por eso es que yo digo que en Venezuela existe de todos los colores, porque estaba la constitución que era sagrada y dejó de ser sagrada porque ahora lo sagrado era el libro azul.
o lo sagrado ahora no era el libro azul, sino el plan socialista, luego no era el plan socialista el más sagrado, sino el libro rojo de Chávez. Entonces, era una cosa como una analogía que yo hice que debido a la improvisación en Venezuela, según la época, cambiaba el libro que era importante. Ya. Ahorita yo creo que el libro es en forma de arcoíris, y tiene todo No, ya no una, leen, una gama de color, no sé. ya ni leen, ya no producen, ni ellos producen No, algo ideológicamente. ya eso ni leen el cuento, la revista Condorito, nada. Mira, Carlos, ya, se nos está acabando el tiempo, pero te tengo dos preguntas. La primera pregunta es mía, que es una típica pregunta que le hacen a todo el mundo que está afuera. ¿Regresarías a Venezuela? Claro, ¿Sí? sí, sí. ¿Regresarías así como que... ¿Pero regresarías ahorita o regresarías cuando se vaya el gobierno? Claro, no es algo de momento que regresaría hasta que termine las cosas que vine a hacer afuera, como estudiar, graduarme y cuando esté listo ese proceso, volvería, claro. No sé si esperaría tanto a que salga el gobierno, no creo que salga. Creo que podría volver antes y volver antes estaría condicionada a cuán grave está la situación también económica. Si da para sustentarme, sostenerme, porque también no puedo ir a Claro, pasar hambre allá. claro, exacto. Mira, y la última pregunta te la hace un amigo que me dijo, no digas mi nombre, no digas nada, pero hazle esta pregunta, que es la siguiente. A mí me confundió, pero estuve analizándolo y en verdad tienes razón. La pregunta es la siguiente. En Venezuela, ¿hay una democracia disfrazada de dictadura o una dictadura disfrazada de democracia? Mira, tú sabes que en Venezuela, de hecho, ¿qué es una dictadura? Hay que entender qué es, Ajá. o no entender. La gente eh, asume que dictadura es solo fuerza. Dictadura es desconocimiento también de los procesos electorales y desconocimiento de la voluntad de un pueblo. En Venezuela, en palabras de otro venezolano, escuché que en Venezuela sufrimos la dictadura de la mayoría. ¿Por qué? ¿Quién siempre ha sido la minoría? Supuestamente para ellos los ricos, que son los que amasan la riqueza, los burgueses siempre son la minoría y la mayoría son los pobres. Entonces, este venezolano en una entrevista acá en Brasil decía que no estaba de acuerdo totalmente con la democracia, porque la democracia propiciaba la dictadura de las mayorías también, y eso no quería decir que las minorías no tuvieran derechos humanos también. Entonces, las dictaduras, ¿qué hacen? Hay que entender el concepto. Oponerse a las elecciones, violar los derechos humanos, derribar las instituciones y muy por encima de todo, desconocer la voluntad popular. Entonces, ahora viene el término de democracia, la dictadura disfrazada de democracia. Eh, Creo que la Constitución se aprovecha de esa mayoría que necesita un cambio y genera un consenso, que no es malo, genera un consenso entre las fuerzas políticas del país del momento y le da vida a un nuevo orden político, a una nueva centralidad política, que es decir, aunque Venezuela abogaba por ser una federación, en Venezuela se instaura un poder central. Y ese poder central empieza por dictaminar, incluso muy por encima de los programas regionales de gobierno que proponían cada gobernador, y ahora Chávez quien va a dictaminar qué es lo que se va a hacer en cada estado. Entonces, cuando te empiezas a ver medidas autoritarias que desconocen no solo la Constitución, sino el propio mecanismo que ella sugiere para que se gobierne, entonces empiezas a ver medidas autoritarias en el principal abanderado de esa Constitución, que era Chávez. Entonces, yo no te puedo decir con todo ahora pensando en todos los autores, pero eh, yo iría por la segunda parte, creo que es una dictadura y Disfrazada de es democracia. incluso una organización criminal que está allí, que ya no le interesa ni siquiera que lo llamen como dictadura, ya no les interesa, en verdad. Ya ellos lo que quieren es poder pasar la página y salir ilesos de todo esto. Entonces creo que el juego de palabras en la pregunta eh, eh,
interesante para poder poner en perspectiva una cosa y la otra, pero yo creo que si buscáramos entonces un título, hay que asumir que es una organización criminal, porque no, fíjate lo que acabamos de ver con la sentencia ayer del tribunal de Sí, absolver a este chico que asesinó muy, al que estaba protestando en las calles. muy, muy, muy lamentable, ¿viste? Esa decisión. Entonces tú ves una dictadura así disfrazada de democracia porque te dice que está el debido proceso, que ese policía iba a ser enjuiciado. Entonces ellos van a decir, bueno, pero es que en efecto se enjuició, hubo una sentencia y tienen que aprobarla, aceptarla porque este es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ellos en el discurso te dicen, es que la institución existe. Aquí tenemos un CNE, aquí tenemos tal cosa. Pero cuando tú ves eso en acción, tú dices, bueno, pero esto aquí no pinta pies con cabeza. Como una persona que en el video está claro que asesina, quema ropa a alguien, diga que lo vas a absolver. Y aquí, ¿cómo tú absolves a alguien? No solo declararlo inocente, sino que parece que lo absolves de los cargos en que se lo imputaba. Entonces, Exacto. esa persona ahora tiene ficha limpia, como dicen, planilla Mm, limpia. sí. Bueno, Carlillo, En el futuro muchísimas lo verás gracias. como embajador, no sé en qué país, tal vez. No, tampoco así. No, ya tú vas a ver que lo sacan del país. No, claro, por supuesto, eso es así. Mira, mi ex te puede dar una explicación de todo lo que se está convirtiendo el Poder Judicial en Venezuela. A veces hablo con él y me dice, mira, no, esto da tristeza, o sea, me da Mira, vergüenza decir que yo soy Oscar, abogado. Oscar también comenta que el El libro libro azul azul fue fue escrito en escrito en 1990. 1990. Ah, Exacto. Yo sí. sé que ese Claro, fue cuando escrito estaba preso. mucho antes, mucho antes. No, él no estaba preso en 1990, él estuvo preso en 92 al 94, que Pero en fue algo también que en el 1990 video no pude, no. Pero en 1990 fue. No fue el Caracazo, no, fue en el 92, cierto, tienes razón. en el 89. El Caracazo fue en El Caracazo fue en el 89, 89. el golpe de Sí. Estado fue en el 92 y él es preso en el 5 de febrero, en la mañana, sí, creo que entre la madrugada del 4 de febrero, una cosa así, y el 5 de febrero creo que es preso. Lo colocan preso y él sale de la cárcel en el 94, creo. Ahora que estoy viendo los datos, pensando los datos, no tengo nada Caldera. al frente. Caldera fue Y el que le da la liberación. 94 o 96, una de esos 2 años, que nos Ese es el aclaren aquí. culpable de todo esto. Ese tipo es el culpable de todo eso, el Caldera, por sacar a la sarna esa. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, señores. Espero que les haya gustado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Las preguntas fueron muy No, fuertes. estuvo bien, me faltó agua para seguir hablando. No, estuvo bien porque ya eran respuestas que había dado en portugués, solo aumentándolas aquí y mejorándolas con más lógica, porque estamos hablando para una comunidad que nos conoce como venezolanos también y saben cosas o sea, que como venezolanos también nosotros no nos estamos acordando en vivo. No, Dubrasca dice, Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Ronald. De nada, Dubrasca. no, Espero. gracias a todos. Siempre es un placer este tipo de conversaciones. Gracias, Ronald, nuevamente por la invitación. Que No, se a ti. repita y que tengamos nuevas ediciones de este programa. No son famosos, pero Oye, sí sí. importantes, porque podemos juntarnos y traer juntos a otro invitado y hacerle preguntas y todo aquello entre los dos. Y sale como una especie de feedback, de podcast. Claro. Y bueno, allí tienen mi red social de Carlos José Ahí, León, ahí guión cuadramos, bajo. ahí cuadramos. Oye, Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Me hicieron preguntas, pero bueno, no importa. La idea era que también que participaran y eso. Bueno, Muchísimas Rona, gracias, gracias por Carlos. todo. Un Chao. abrazo a Hasta todos. luego. Chao. Buen trabajo Bueno, ahí. A dormir. cuídense.